tardes, bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas de todos nuestros martes. Muy felices de estar aquí con ustedes y siempre pues abriendo este espacio para que podamos compartir, charlar, aprender, platicar y hablar de nuestro bienestar. Y pues bueno, esperando que ustedes hayan tenido una semana maravillosa y esperando por supuesto que por ahí estén y que puedan escuchar todo lo que vamos a ir diciendo. Ya se empiezan a conectar, veo una persona, me da muchísimo gusto, bienvenida. Y pues vamos a comenzar. Fíjense que siempre intento los martes traer cosas al tintero que sean interesantes. Y saben que en esta semana y charlando mucho con mis pacientes, con la gente que viene, que confía en mi trabajo, que tengo la oportunidad de trabajar con ellos, etcétera, etcétera, hacía mucho la reflexión acerca de cómo las cosas que tienen que ver con nuestras emociones y nuestros comportamientos realmente tienen una injerencia tan grande en nuestros dolores. Porque sí, como yo les he comentado en alguna ocasión, no es solamente que el cuerpo tenga esa capacidad de somatizar una información, no es solamente eso, sino que cómo se van grabando esas historias en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo va respondiendo a aquello que voy a decir es más dominante en nuestra vida, aquello que deja huella, porque al final cuando una persona viene con un dolor o con una lesión o con algo, siempre piensan que el problema empezó cuando el dolor empezó, porque todo lo medimos en base al dolor. Pero la realidad es que desde esta perspectiva funcional, una de las cosas que yo he aprendido es que nuestra vida funcional se empieza a escribir desde que nacemos. Y eso implica que cada una de las cosas que nos van sucediendo a nivel emocional, a nivel ambiental, a nivel de experiencia física, van a ir escribiendo una historia que poquito a poquito nos van a llevar por un lugar u otro. Obviamente, a través del tiempo vamos viviendo muchas cosas que de alguna forma también son importantes. Hablemos de golpes, de caídas, de lesiones que hubiéramos tenido, no solamente desde la perspectiva física, sino desde la perspectiva emocional. Y aquí, alguna ocasión, una persona me decía, oye, pero espérate, o sea, ¿qué me vas a decir de un niño? O sea, ¿qué tensiones puede tener un niño? O sea, un bebé, por Dios, o sea, es como esta persona muy incrédula, ¿no? De cómo un bebé podía de alguna manera ejercer una tensión en exceso, ¿no? Siendo que pues todavía no tiene contacto. Muy incrédulamente yo creo, esta persona me decía, no hay opción. Bebés no tenemos manera de generar excesos de tensión. Y lo que yo le explicaba es que al final, desde que nosotros nacemos, desde que nosotros incluso estamos en el vientre de nuestra madre, vamos a generar una relación con ella. Y nuestra vida inicia desde esa relación que empezamos a tener con nuestra madre, que es la que nos da casa, que es la que nos da cobijo, ¿no? Y yo no necesito, digamos, tener una vida horrible como para tener excesos de tensión. O sea, no necesitamos pensar en un niño que fue abandonado o un niño que vivió cosas muy extremas al momento de nacer o dentro del vientre de la madre. También podemos pensar que un bebé tiene necesidades que cuando no están, hola, ¿cómo estás? Esa manita arriba me gusta. Hola, Silenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me encanta que estés por aquí, gracias por acompañarnos y pues aquí estamos. Hablando un poco de cómo se va generando nuestra historia, hablando un poco de cómo nosotros vamos dando pauta a que una historia se genere. Pero bueno, un bebito no necesariamente tiene que tener una vida horrible como para generar un exceso de tensión. Hablemos que en un bebé recién nacido, su primer contacto es, o más bien su primera opción a generar un exceso de tensión y a generar una respuesta a nivel de su cuerpo es cuando sus necesidades básicas no están cubiertas. Entonces, por ejemplo, un bebé que tiene hambre va a llorar, se va a estresar, va a estar intranquilo, va a estar enojado, ¿no? Un bebé que se hizo y no fue cambiado su pañal también no va a estar a gusto, va a estar incómodo. Entonces, es estos momentos de la vida donde nos enfrentamos quizá a situaciones de estrés, donde nosotros respondiendo a ellas es que empezamos a generar una respuesta en nuestro cuerpo. Porque desde esta perspectiva de Madame Stroik, la señora que hizo el método de cadenas musculares, nuestro
punto de partida de todas nuestras tensiones en el cuerpo son nuestros comportamientos, son el detonador. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir, si yo un día tengo muchísimo frío, a lo mejor mi cuerpo se va a encoger y va a estar todo el tiempo así, ¿no? Pero al contrario, si yo tengo mucho calor, entonces a lo mejor voy a abrirme y voy a intentar hacer cosas que me quiten ese calor que estoy sintiendo, ¿no? Y así, por ejemplo, si lo voy a plantearlo desde una perspectiva de cosas que nos suceden, ¿no? Hablemos de un escenario que es muy... un escenario en donde nos agreden mucho, ¿no? Vamos a decir a un niño que le gritan, a un niño que le pegan. Este tipo de cosas al niño lo va a hacer responder con una cierta postura. Entonces no va a ser un niño que tú lo vas a ver abierto de manos y jugando. Normalmente son niños que expresan ese dolor a partir de sus posturas, teniendo siempre esa intención de guardarse, de recogerse, de rotarse hacia adentro. Entonces, ustedes saben, es bien interesante porque en muchas ocasiones los pacientes vienen, pues obviamente por dolores verdaderos físicos, normalmente dolores crónicos, pero este escenario en donde se dan esos dolores, en donde cómo somatizamos, en donde cómo expresamos, en donde cómo se van grabando nuestras tensiones a través del tiempo, creo que es bien importante analizar, creo que es muy importante de tomar en cuenta. Y hablando de todo eso, quizá me encantaría decirles que yo creo que una de las condiciones que hoy en día pueden expresar más esta somatización que tenemos a través del tiempo es el diagnóstico de fibromialgia. Estas personas que tienen dolores generalizados, que les duelen los músculos, que realmente sienten una tensión y un estrés en su cuerpo y que cuando les hacen estudios no hay nada, todo está súper bien. Yo les he contado que la fibromialgia es una condición, es una enfermedad que se considera una enfermedad reumática por el tipo de síntomas que tiene. Es decir, todas las enfermedades reumáticas, hablemos de la artritis reumatoide, hablemos del lupus, de la esclerodermia, hay un montón de enfermedades reumáticas. Todas lo que tienen en común es que van a agredir a nuestro sistema musculoesquelético o a nuestro sistema miofacial, ¿ok? Nuestras fascias, nuestros músculos, nuestros tejidos blandos pueden verse comprometidos en este tipo de enfermedades. Entonces las personas que tienen fibromialgia van a tener un dolor generalizado, les duele por todos lados, se sienten incómodas, no tienen ganas, se sienten cansadas, y cuando van y les hacen los estudios, resulta que todos los estudios de sangre salen negativos para cualquier enfermedad reumática. Y entonces el doctor dice, ok, entonces no hay enfermedad reumática sistémica, porque acuérdense que las enfermedades reumáticas son autoinmunes, eso quiere decir que nuestro mismo cuerpo las está generando y nos está agrediendo. Entonces, al no tener esta enfermedad, o esta condición, pues la consideran reumática porque tiene síntomas a nivel de músculos, a nivel de articulaciones, de tejido blando. No hay laboratorios que lo concreten, así que el tipo de medicamentos que le dan, yo les he contado, son antidepresivos y cuestiones más que tienen que ver con regular nuestros estados de ánimo. Al principio yo decía, o sea, pero ¿qué relación puede tener todo esto del comportamiento, todo esto del psiquiatra con un dolor mecánico? O sea, como que al principio decía, nada que ver, pero resulta que tiene todo que ver. Entonces, hoy en día pienso que una de las enfermedades que a mi gusto más relación tienen con estos problemas o con esta situación más bien de somatizar es la fibromialgia. ¿Qué cosa tenemos que hacer cuando tenemos fibromialgia diagnosticada? Pues el doctor te va a mandar medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. Te va a mandar que hagas ejercicio, y no ejercicio de fuerza y resistencia, sino más bien un ejercicio cardiovascular en donde secretas muchas endorfinas, donde empiezas a tratar de liberar tus excesos de tensión. Y entonces esta combinación de regular mis emociones o mis sensaciones con el hacer ejercicio realmente nos ayuda o le ayuda al paciente a sentirse mejor. Pero el trasfondo, o sea, cuando una persona ya va con el doctor porque tiene un dolor, entonces lo que quiere es quitarse el dolor. Pero yo siempre digo, hay que ir a la causa, hay que trabajar el trasfondo de esta situación.
Porque si no, entonces nada más estamos tapando huequitos que no ayudan realmente a trabajar lo que lo está ocasionando, así. Y entonces, pues nunca vamos a ver una solución. Así que bueno, creo que es súper interesante, de verdad, créanme. Creo que es muy interesante el pensar en cómo vamos guardando información en nuestro cuerpo, cómo se va grabando y cómo de alguna manera nuestro cuerpo guarda y tiene ese lenguaje a través de sus posturas o de sus comportamientos que no necesita de la palabra hablada para expresar algo que sentimos. Y hasta les diría, si ustedes salen a la calle, dense la tarea un poquito de observar a las personas. Yo sé que con la ropa en realidad no es tan sencillo ver las posturas, pero hay cosas que se denotan muchísimo, que uno puede ver a una persona parada, porque aquí el chiste o el ejercicio que las invito a hacer es que observan a las personas que están paradas, no en movimiento, porque el movimiento es distinto. Es paradas cuando podemos observar hacia dónde se va su cuerpo. Y van a ver cómo van a encontrar personas que están con las rodillas hacia atrás y todas agachadas, o personas que tienen las rodillas flexionadas o que tienen la cabeza hacia adelante, o que se paran con las piernas abiertas como dando una impresión de que están listos para defenderse si algo los agrede, o que cierran los brazos, o que siempre tienen los brazos aquí. O sea, este lenguaje corporal, créanme, es súper, súper, súper interesante y vale la pena hacer este ejercicio incluso con las personas en su casa, las personas de su familia, porque a través de estas posturas de verdad podemos decir y descubrir muchas cosas de nuestra gente y de nosotros mismos. Eso es en referencia a cómo se van grabando en nuestro cuerpo esas tensiones que desde que nacemos vamos generando, ¿no? Y que en la historia que llevamos, pues le va a añadir ahora sí que piedritas al saco. Sí tuve una cirugía, sí me caí, sí me golpeé, sí tengo malas posturas, sí soy sedentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso que se va grabando, también podemos hablar de ese lenguaje, voy a llamarle hablado de nuestro cuerpo. Quiere decir, y quiero que lo tomen muy en cuenta, que nuestras tensiones son súper, súper dinámicas, porque dependen de nuestros comportamientos. Entonces, si yo estoy enojada, voy a tener una cierta tensión en mi cuerpo que se va a expresar con una cierta postura en mi cuerpo que me va a atrapar, que me va a hacer verme y reflejar algo. O sea, les apuesto y estoy segura que ustedes en alguna ocasión han visto a una persona y dicen, ¿qué onda con esa persona? Está súper seria, o sea, como que no dan ganas de acercarse a ella, parece que está enojada. O incluso con sus amigos o su gente alrededor, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces están con alguien y dices, ¿estás bien? ¿No estás enojado? ¿No? Así como cuando yo estoy enojado me puedo ver como con el ceño fruncido y con los brazos cruzados y como muy mal. También si por ejemplo estoy un día muy feliz, a lo mejor me voy a ver totalmente diferente, voy a esbozar una sonrisa en mi boca, a lo mejor me voy a sentir hasta más ligera y voy a abrir mis brazos. Y así, en esa dinámica o en ese dinamismo están las tensiones, cambian todo el tiempo y fluyen a partir de nuestras emociones y de nuestros comportamientos. Y la intención sería que nuestro cuerpo tuviese siempre, siempre, siempre esa posibilidad de expresarse libre y esa posibilidad de moverse libre y sin dolor. Ese sería así el ideal, que nuestro cuerpo no se atrapara en una tensión y pudiera expresar todo lo que quisiera cotidianamente sin sentirse encadenado y sin sentirse que no puede, que su cuerpo no lo acompaña. Y ese es el gran reto, chicas. El reto es que nada con exceso es bueno. Todo en la vida tiene que ser con medida. Entonces, volvamos al comportamiento. Si mi comportamiento se somatiza, ¿no? Y mi cuerpo siempre va a responder a lo que yo estoy sintiendo, entonces no se vale estar enojada toda la vida. Pero sí se vale enojarse, porque tenemos derecho a enojarnos. ¿Por qué no? Si algo nos agrede, si algo nos disgusta, por supuesto que nos vamos a enojar, pero no podemos vivir enojados, porque si así es, entonces se va a grabar en nuestro cuerpo y de alguna manera nos va a generar un problema. ¿Se puede vivir triste? No, no se puede
puede vivir triste, pero sí podemos estar tristes por algo que nos sucede, ¿ok? Entonces, ninguna emoción va a ser mala siempre y cuando la controlemos y vivamos en ese dinamismo de permitir que el cuerpo, a través de poder vivir en diferentes escenarios, a través de no guardar ninguna emoción, a través de poder expresarme, de enojarme pero no vivir enojada, de entristecerme pero no vivir triste, etcétera, etcétera, es que podemos verdaderamente estar en el camino de nuestro bienestar. Es que podemos verdaderamente construir eso que queremos construir para nuestro bienestar global, no solamente funcional, ¿ok? Así que bueno, es un tema súper interesante. Ustedes que están aquí, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario acerca de lo que yo estoy diciendo, si en alguna ocasión vivieron algo que los dejase atrapados por un rato o algo que quieran decir, por favor abran el micrófono, escriban y díganme todo lo que están pensando, porque me encantaría que nuestra sesión dejase de ser un monólogo y que se convirtiera en un diálogo con ustedes, en donde realmente pudiéramos juntas trabajar por su bienestar. Eso sería genial. Y ya para concluir y poder contestar las preguntas que estoy teniendo aquí, yo quiero decirles que me distraje y se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo. Quería decirles, ya me acordé. Me acuerdo que en alguna ocasión yo escuchaba a alguien que me decía, no, tú sabes qué, la gente que es rencorosa y la gente que odia a otras personas se va a enfermar, le va a dar cáncer o le va a dar cualquiera de estas enfermedades verdaderamente horribles que nos dan. O sea, y yo en aquel momento decía, ay no, esta persona está pero súper loquita. O sea, ¿cómo va a pensar que una persona que odia a alguien le va a dar cáncer? O sea, eso no puede ser una ley, no puede ser algo, o sea, no quiere decir que todas las personas que están enfermas de cáncer es porque tienen un odio a alguien o un rencor a alguien. O sea, yo me negaba absolutamente a aceptar esa idea que esa persona me había dicho. Pero con el tiempo, reflexionando acerca de esto, creo que le encuentro un poquito más de sentido a lo que ella decía, desde la perspectiva de lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que el cuerpo somatiza, que nuestras emociones son las que son capaces de tener que nos permiten tener una respuesta corporal, que esa sensación o esa emoción que más domine me va a controlar de alguna manera y se va a expresar y se va a grabar en mi cuerpo. Y entonces ahora sí puedo entender, porque además todas nuestras experiencias, todas chicas, todas nuestras experiencias emocionales y con nuestros sentidos van a generar una respuesta a nivel de nuestro cerebro, donde se van a secretar sustancias químicas que pueden ser o de estrés terrible o de placer. Y entonces, dependiendo cuál sea la que más domine, es que yo voy a vivir mi vida estresada, generando sustancias químicas que voy a decirlo, nos generen una toxicidad que entonces nos provoque una gastritis, una colitis y muchas más enfermedades. A diferencia de que si yo vivo mi vida tranquila, paso de una emoción a otra, pero sé de alguna manera guardar el equilibrio, entonces no voy a dar cabida a esas enfermedades que se pueden instaurar a nivel sistémico a partir de lo que yo voy sintiendo. Ahí sí creo que tenga una relación lo que esta persona me decía. Ahí sí creo que de alguna manera podamos entender por qué una persona que guarda una emoción por mucho tiempo puede de alguna manera caer en unas circunstancias diferentes a simplemente un dolor emocional. Así que bueno, es un tema que la verdad es que me encanta, es un tema al cual cada vez le tomo más interés, es un tema que a través del tiempo y con la experiencia de los pacientes me ha ayudado muchísimo a entender el dolor de las personas, no desde la perspectiva, voy a decir, de la anatomía, de la ciencia, de la fisiología, sino a través de esa forma que como seres humanos nos movemos, vivimos, trabajamos y respondemos a todo lo que nos pasa. Pero bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas porque hoy tenemos un montón y eso es muy padrísimo. Ok, tengo una primera.
Y ¿saben qué? Me gustaría proponerles algo, me gustaría proponerles que al contestar la pregunta, además de hablar de la parte mecánica y fisiológica, hagamos esta perspectiva del comportamiento, que a partir de esa idea de que vivimos y nos movemos en base a líneas de músculos o cadenas musculares que responden a nuestros comportamientos, podamos entonces deducir un poquito de forma diferente estos temas que al final, a través del tiempo que llevamos haciendo nuestros lives, pues siempre son, voy a decir, muy similares las preguntas que las personas hacen. Las lesiones son muy comunes por una razón específica, la verdad, pero las lesiones de columna, lumbar, de cuello, de hombros, de rodillas, o sea, son como que muy comunes. Entonces, démosle ese pequeño giro hoy para que sea del interés de todas ustedes hablando del comportamiento, ¿ok? Muy bien, la primera es de Gloria Salinas. Y dice, me duele mucho en la base del cráneo, por detrás de las orejas. ¿Qué ejercicio debo hacer? Hago todos los que usted recomienda y me ha ido muy bien. Camino 1 hora cada día en la mañana. Gloria, me encanta, vas por muy buen camino y es extraordinario todo lo que estás diciendo. Pero entonces hablemos de esta parte del comportamiento, en donde definitivamente va a tener algo que ver con esas tensiones que tú tienes, ¿ok? Bien. Recuerden, ningún músculo trabaja solito. Todos nuestros músculos en el cuerpo trabajan en base a familias de músculos. ¿Qué quiere decir eso? Que un músculo se conecta con otro porque comparten una inserción y así se van conectando uno tras otro, formando una línea de tensión desde la cabeza hasta los pies o de una mano al pie, dependiendo de cuál cadena muscular sea, ¿ok? Estas familias de músculos se pueden convertir en cadenas que nos atrapan cuando se exceden en su tensión. Entonces, hablemos de la zona que decía Gloria. A ella le duele aquí atrás, en la zona de la nuca. Si yo pienso en la cadena muscular que pasa por ahí y que podría generar un problema, es una cadena muscular que empieza, desde el labio superior y sube por los músculos de los ojos, de la frente, del cráneo, y baja su musculatura por toda la parte de la columna, del dorso, llega a los glúteos, baja por la parte posterior, todo posterior al cuerpo, baja, y llega hasta la planta del pie y los dedos del pie. Es una cadena larga, es una cadena que cuando se pone muy en exceso, suele bloquear la rodilla, o sea, pasa esto, la rodillita se va para atrás, se queda súper derecha, va a tener la tendencia de hacer el cuerpo hacia adelante y va a tener la tendencia, me voy a bajar un poquito, de jalar la cabeza hacia atrás. Obviamente lo estoy exagerando, pero sucede que la cabeza se va ligeramente hacia atrás. Disculpen un momento, voy a invitar a mis perros a que pasen a la sesión porque están muchos los truenos y están muy nerviosos los dos. Así que si los ven por aquí es porque de verdad ya no aguantan el miedo, están temblando con ese miedo que tienen por los truenos que están en el cielo hoy. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, imagínate que esta cadena no, déjalos aquí, déjalos. Esta cadena muscular, cuando se pone muy tensa, jala tu cabeza hacia atrás, generando una presión constante en la zona de la nuca, ¿ok? Y eso realmente se puede convertir en muchas cosas. Se puede convertir en un dolor a nivel de la nuca, se puede convertir en un dolor de cabeza, se puede convertir también, tranquilo, hijo, tranquilo. Muchos truenos, hoy aquí en Panamá, una lluvia fuerte, de esas lluvias tropicales que suelen existir aquí, que me encantan, pero a estos pobres pequeños de verdad es que los ponen muy nerviosos. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pensar en la globalidad. Hablemos de la cadena muscular. Si te estoy contando que viene desde aquí la tensión, importa que sueltes desde el pie. ¿Cómo podríamos soltar desde el pie? Te sientas, un ejercicio muy sencillo es subo la pierna, abrazo mi rodilla e intento traccionar el talón como si tratara de alejar mi talón de las pompas. Siempre buscando mi apoyo en los isquiones, etc. Aquí voy a empezar a darle una información
de relajación de la tensión global de esa cadena muscular. Entonces, para quitar la tensión de la nuca es importante que traccione mi talón para relajar toda la tensión global. Eso conviene. Conviene que empieces a hacer ejercicios en donde relajes un poquito la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla bloqueada ¡pum!, va a llevar el cuerpo más adelante y la cabeza más atrás. Entonces relaja un poquito la rodilla para que esa tensión ceda un poquito. Y por último, a nivel de la cabeza, este ejercicio que yo les he enseñado de pasar el palo por detrás, haciendo una fricción en la base de la nuca y que incluso puede ir desde los ojos jalando hacia atrás el palo para relajar las tensiones ahora sí de la zona del cráneo. Pero si no lo hacemos de forma global, entonces probablemente sea la razón por la cual todavía no ves una respuesta, porque aquí se está reflejando el dolor que tienes, pero a lo mejor la tensión viene desde los pies. Así que intenta esas dos cosas. Ahora, para cerrar con esta pregunta y hacerla un poquito en relación al comportamiento, esta cadena muscular que tenemos por detrás de nuestro cuerpo tiene que ver con esa actitud de guerrero que tenemos en la vida, esa actitud esa necesidad de ser útiles, esa necesidad de ir adelante, de no parar, de no echarnos para atrás, de siempre responder, de estar listos cuando nos dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y ¿saben qué? Esta actitud de guerrero que les estoy contando es una actitud que hoy en día yo observo muchísimo en las mujeres entre 35 hacia arriba. Como si realmente tuviéramos por la época, por el entorno en que vivimos, por las situaciones que vivimos, esa necesidad de ser guerreras. Así que analiza un poquito, sin entrar más en detalle para poder contestar las demás preguntas, analiza un poquito si en tu vida has sido muy guerrera, si hoy en día tienes que tener esa actitud de salir adelante porque hay algo que te preocupa, porque hay algo que tienes que sacar adelante. Y en base a eso, trata de pensar por qué ese dolor se está dando. Pareciera un poco loco, chicas, pero es una verdad y es algo que realmente, como nuestra medicina y nuestros servicios de hoy en día son como muy segmentados, como que no unen una cosa con otra. En nuestros sistemas de salud modernos, vamos a decir, hay tantas especialidades, tanto se especializan nuestros médicos, que obviamente eso es muy bueno por un lado, pero por otro lado ha creado esa posibilidad de sentir al cuerpo como segmentado y no tener relación una cosa con otra, pero todo tiene relación, ¿ok? Bien, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda de alguna de ustedes escuchando lo que estamos diciendo, por favor no duden en levantar la mano y seguir platicando de esto. Bueno, lumbalgias. Elizabeth Alvarado Rueda, yo tengo lumbalgia, ¿qué me recomiendas? Y de la nada me tenso de los hombros y me da dolor de cabeza. Bueno, habría que analizar otra vez bajo qué tensiones emocionales estás viviendo, o sea, comportamentales, porque acuérdense que todo lo que estamos diciendo en realidad no está fundamentado en la psicología, o sea, la intención no es hacer un análisis psicológico de ustedes, la intención es que ustedes crean y vean que como seres humanos nosotros tenemos que adaptarnos a una condición de vida, a una situación, a un entorno. Entonces la visión siempre va a ser antropológica. ¿Qué es lo que yo como ser humano ante mis necesidades del entorno necesito hacer para vivir, para responder, para trabajar, para salir adelante? No es lo mismo, por ejemplo, las posturas de una persona en la posguerra a la postura de las personas, por ejemplo, en la época de los años 70, que todo era como amor y paz y todo lo demás. No es lo mismo las posturas que están generando nuestros jóvenes en esta era cibernética, en esta era que gira alrededor de la tecnología, que quizá un niño o un adolescente a principios del siglo pasado, ¿sí? Entonces, todo este entorno de cómo nos vamos adaptando antropológicamente tiene muchísimo que ver con cómo respondemos a cada una de las cosas que nos suceden. Entonces, volviendo otra vez a las lumbalgias. Las lumbalgias, vamos a pensar ahora no hablemos en sí de una cadena muscular, hablemos de lo que involucra y de lo que representa tu pelvis. Tu pelvis, que hemos hablado de que es esto, acuérdense, pelvis es todo esto. Cadera es solamente la articulación que tengo a nivel de las ingles.
y tienen objetivos sumamente diferentes que cumplir, ¿ok? Entonces, la pelvis es el eje de nuestro cuerpo y quiero que se imaginen una rueda, todo muy simbólico, ¿no? Una rueda, para poder girar correctamente, necesita de un eje. Si ese eje está correcto, la rueda va a girar sin ningún problema. Pero si el eje de la rueda está mal, entonces la rueda no va a poder girar bien. En el cuerpo es lo mismo. Si la pelvis está bien, entonces todo está bien. Pero si la pelvis tiene algún contratiempo de excesos de tensión, de falta de movilidad, de bloqueos o de lo que quieran, puede influenciar en todo. Entonces ahora piensen que los brazos, que la columna, que las piernas son como los radios de esa rueda que llegan al eje. Si el eje no está bien, entonces todo puede sufrir, de tal manera que tu dolor del hombro puede tener que ver con que no está siendo fijado correctamente el brazo al eje. Hablando de algo súper simbólico, tu dolor en la columna lumbar puede tener que ver porque que la pelvis no está haciendo su trabajo correctamente. Entonces, ¿quién está doliendo? Fíjense en esto. Quien está doliendo, quien realmente nos duele, no son los victimarios del asunto. Los que duelen son las víctimas de nuestros escenarios, ¿ok? Y otra vez, siendo un dolor crónico, o sea, no es lo mismo decir, me caí, me golpeé, se me rompió el hueso del hombro y me duele. Ese es otro boleto. Esos son dolores agudos que tienen que ver con algo muy específico como una lesión. Pero estos dolores de los que normalmente platicamos nosotras, que son dolores que aparecen de la nada, que son dolores que cada vez se ponen peor, que son dolores así, son dolores crónicos que más reflejan un exceso de tensión que otra cosa. Entonces piensa en esto que te estoy diciendo. Empieza a trabajar visualizando el cuerpo desde esa globalidad y trabaja a tu pelvis como eje de tu cuerpo. No importa dónde esté tu dolor, no importa si es la cabeza, si es el hombro, si es la columna lumbar, trabajar a la pelvis nos va a ayudar muchísimo a que desde esta perspectiva simbólica trabajemos el eje para que la rueda gire correctamente. ¿Cómo puedo hacer que mi pelvis funcione correctamente? Trabajando las caderas, que son las articulaciones diseñadas para los grandes movimientos y que mi pelvis las necesita para funcionar bien, para hacer girar la rueda correctamente, ¿ok? Bueno, bien interesante, chicas, todos los temas que estamos tocando, saliendo un poco de lo básico, de lo que normalmente decimos, de lo que escuchamos de los doctores, etcétera, etcétera. Visualizar a sus dolores desde esta perspectiva global y comportamental, simbólica además, creo que es un camino que a mí en lo personal me apasiona, me encanta y en donde he visto muchísimos resultados. La verdad es que la propuesta que yo les hago es una transformación de su forma de ver su bienestar y su salud. No es voy al médico, me tomo una medicina, trato la rodilla donde me duele y solo donde me duele y ahí me pongo el calor, no es eso. Es visualizar cómo mi cuerpo trabaja, cómo responde a mis comportamientos, cómo duele la víctima de una tensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, sigamos. Ahora viene, hay muchísimas preguntas y me da muchísimo gusto. Reina Gloria, ¿cómo puedo evitar que me den contracturas musculares en cualquier movimiento, incluso un tropezón? Bueno, esta es una pregunta padrísima lo que acabas de decir, porque va muy, muy en relación con lo que decíamos hace ratito, de que el cuerpo va a responder todo el tiempo a lo que nosotros hagamos, a lo que nos suceda y a lo que nos esté pasando en nuestro entorno, todo el tiempo, ¿ok? Entonces, pensando en una caída, en un golpe, en un tropiezo, normalmente el cuerpo ante esa vulnerabilidad que tiene porque me voy a caer o me caí, lo que va a hacer es atraparse, como con la intención de defenderse. Y la forma en la que se defiende el cuerpo, ojo chicas, la forma en la que el cuerpo se defiende ante cualquier agresión es contraerse, ¿ok? Es apretar a los músculos. Entonces, por ejemplo, si yo me caigo, no sé si les ha pasado alguna vez, pero nos caemos, nos golpeamos en la rodilla, pero al otro día me duele todo el cuerpo. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me duele todo el cuerpo si donde me pegué fue en la rodilla y donde tengo la inflamación es en la rodilla? Bueno, esos dolores vienen por la reacción del cuerpo de atraparse como respuesta de protección a lo que nos está agrediendo. ¿Cómo lo ven?
Entonces, aparte hay otra cosa súper interesantísima, que es que cuando un ligamento, los ligamentos son, hagan de cuenta, como ligas que estabilizan a las articulaciones, ¿no? Cuando un ligamento por alguna razón se laxa, quiere decir pierde esa congruencia y esa posibilidad de estabilizar la articulación. Quien entra a hacer el trabajo de ese ligamento que no está funcionando son nuestros músculos, actuando o tratando de actuar como estabilizadores de nuestras articulaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que se atrapa. ¿Y qué me pasa? Que empiezo a sentir dolor, que tengo una contractura. Y es por eso, escúchenme bien, es por eso que en muchas ocasiones, por ejemplo, nos hacen un masaje y es súper típico que tengamos tensiones en exceso, acá atrás. Y entonces viene la masajista y te dice, ay, te encontré un nudo, espérate, te lo voy a quitar. Y empieza a darle duro, duro, duro. Y tú, como quieres que te quite el nudo, tú te dejas, ¿no? Y dices, sí, síguele, síguele, no importa, me duele horrible, pero tú síguele, dale, 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 ¿no? Y ahí te dejas. Y de repente la masajista dice, no, bueno, ya, se quitó, se dio, ¿no? Y bueno, puede ser, esa es una realidad. Pero estoy segura que les ha pasado que les quitan ese espasmo muscular y a los 3-4 días regresan. Y es porque los músculos, tratando de responder a las situaciones del cuerpo a nivel mecánico, muchas ocasiones tienden a atraparse con la intención de cuidar de alguna zona. Cuando un ligamento no está funcionando bien, ese espasmo se va a hacer y entonces tú lo quitas, o sea, viene la masajista, te lo quita y él vuelve a hacer su función y se vuelve a atrapar. ¿Qué te recomiendo para poder quitar estas tensiones en exceso? Ya sea que te caigas o ya sea que se caiga alguno de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, quien se caiga o se golpee o algo le suceda, la manera de nosotros disipar tensiones de estos músculos que responden a lo que está sucediendo es percutiendo. Ya sea con tus yemitas de los dedos o con tu puño, percutes. No solo la zona que duele, sino todo el cuerpo. Eso va a ayudar a que los huesos vibren y a partir de esa vibración disipen tensión muscular. Así que si ustedes sienten contracturas, si sienten que tienen nudos por todos lados, allí donde sienten el nudo, percutan. Se pueden tomar una cuchara y percutirse allí. Pero recuerden, este cuerpo nuestro es tan maravilloso que va a responder a todas las cosas que nos suceden. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir. Hoy tenemos muchísimas preguntas y eso me encanta. María Centeno. De buenas a primeras me dio un dolor muy fuerte en mi hombro y se irradia por el brazo hasta el codo. No es el hueso, son los nervios o quizá los tendones. El dolor es muy agudo. Sí, normalmente pensamos que los dolores que son irradiados van a tener que ver con los nervios. Ese es un hecho, porque los nervios, hagan de cuenta que son esos como raíces de un árbol que van corriendo así por nuestro cuerpo por todos lados, ¿ok? Y llevan información. Entonces, en muchas ocasiones a mí me puede doler, si es un nervio, puedo yo sentir un dolor irradiado por un punto específico por todo el brazo y yo puedo sentir, es que me duele aquí, miren, así, en este recorrido. A esos recorridos que los nervios llevan se llaman dermatomas y en efecto tienen que ver con que hay alguna compresión en algún nervio, que puede ser muy local o puede ser a nivel del cuello, en este caso si hablamos del hombro. Lo que yo te recomiendo es que no veas ese dolor solo en donde lo sientas, sino verlo global, no pierdas de vista esta globalidad y pienses en la relación que tiene el cuello con el hombro. De tal manera que si tú desciendes el hombro, alargas el cuello hacia arriba como ejercicio, te sientas o te acuestas, inhalas y empujas tus hombros hacia abajo y tu cabeza hacia arriba. Si tienes un apoyo en los pies, mejor, es decir, que tus pies estén apoyados. Inhalas, empujas los pies, alargas cabeza y desciendes hombro. Ese es un ejercicio que puedes hacer para, digamos, equilibrar la tensión o recuperar la buena relación que hay entre el cuello y los hombros. Esa es una cosa. Y la otra es que en efecto los nervios que inervan a tu brazo van van desde el cuello hacia el brazo y entonces procurar las tensiones del cuello te pueden ayudar a sentirte muchísimo mejor. Para eso, la respiración, ¿ok? Inflar globos, respirar profundo, hacer respiraciones resistidas, nos va a ayudar a liberar tensiones profundas del cuello. Muy bien. Sigamos. Vamos
Bien, Gladys Rodríguez, Alejandra, tengo 5 operaciones de espalda, L4 y L5. El dolor es tan grande que no me quedan fuerzas de tanto sufrir. No sé si estos ejercicios son buenos para el implante y los tornillos. Bueno, más bien yo quisiera decirte, querida, que en muchas ocasiones nuestras cirugías lo que hacen es tratar de arreglar la consecuencia de un problema mecánico. ¿Ok? Estas cosas de las hernias de disco, de las listesis, todo, tratan de resolver la consecuencia y por eso en muchas ocasiones, aun a pesar de que nos operan, como no trabajan la verdadera causa mecánica, entonces el dolor sigue. Y como el dolor sigue y a ti te vuelven a operar, caemos en esa respuesta del cuerpo de defenderse y atraparse y de tratar de solucionar el problema, tratando de compensar, de generar tensiones, porque el cuerpo cuando se siente agredido por algo o cuando algo está mucho tiempo allí, el cuerpo va a tratar de resolverlo, el cerebro va a tratar de resolverlo y la manera en que lo hace es generando compensaciones. Entonces el problema que es así se hace así de tantas compensaciones que existen. Entonces pienso que estás en un ciclo en donde no has trabajado la causa verdadera de esos problemas y que además después de tantas cirugías y de tanto tiempo que ha pasado, no sé cuántos años, pero me imagino que mucho, entonces has dado cabida a que el cerebro tenga que compensar y que realmente te tenga muy atrapada en todo sentido, porque esto pues es también emocional. Así que lo que yo te recomiendo de entrada es que como que no pierdas de vista la globalidad en la que vive el cuerpo y que si tú ya tienes tornillos en tu columna y los doctores decidieron fijarte tus vértebras, voy a decirte que con esas fijaciones lo que hacen es bloquear los movimientos rítmicos que la respiración genera en la columna. Y lamentablemente eso es lo que yo y tú y todos es lo menos que debemos de perder, porque es en base a esos ritmos respiratorios que se dan en la columna es que ella funciona. Así que aquí en donde lo que está muy involucrado es tu respiración desde la perspectiva no del pulmón, no del intercambio de gases, no, sino la respiración mecánica que permite tus movimientos libres. Entonces el primer ejercicio que yo te diría es que te acuestes, te acomodes a gusto y por un rato hagas ejercicios de respiración, a sabiendas que cada que tú respiras hay un movimiento en tu columna. Entonces, por el hecho de respirar, estás propiciando un pequeño ritmo que puede relajar muchas tensiones. Por ahí empieza, que sean periodos por lo menos de 2 a 3 minutos donde tú estés respirando para que le des permiso a tu cuerpo de estar mejor. Y por supuesto que después de una historia de muchísimo tiempo de dolor, de cirugías y demás, pues imagínense cómo está el comportamiento, volviendo a lo que hablábamos al principio. Imagínense cómo me siento yo, porque mi vida va a estar quizá truncada por alguna razón, porque mi vida social no va a estar igual, porque mi vida con mi pareja no va a estar igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, generamos muchísimas cosas que no deberíamos, si de verdad estuviéramos pendientes de esta globalidad del cuerpo. Bien, vamos a otra pregunta. Zulay León, me gustaría que hicieras un programa en relación a lo que es una articulación temporomandibular y lo que implica padecerlo. Asimismo, ejercicios tomando en cuenta las cadenas musculares. ¿Sabes qué, Zulay? Me encanta la propuesta y la vamos a tomar en cuenta y vamos a empezar nuestra sesión de la siguiente semana en base a lo que es el problema de la articulación temporomandibular. La hacemos relacionada, o bueno, lo hacemos en relación a sus cadenas musculares y también a los comportamientos. Como es un tema extenso y hoy tenemos muchísimas preguntas, si les parece, hagámoslo un poquito más extenso para la semana que entra. Empecemos con eso la semana que entra y hagamos y propiciemos, digamos, un trabajo muchísimo más profundo en base a esto, pues gracias a la petición de Zulay. Y Zulay, yo siempre te voy a invitar, igual que a todas, a participar en nuestro programa Libre y Sin Dolor, que en realidad, créanme, van y caminan de mi mano y siempre voy a estar ahí pendiente de ustedes para que realmente resuelvan sus problemas de dolor en base a esta globalidad y a esta búsqueda de nuestro bienestar, ¿ok? Muy bien.
Vayamos a la... Ya está propuesto su live. La semana que entre el martes ahondaremos en eso y haremos un programa un poquito más larguito sobre eso. Ana Barrios, buenas tardes. Soy oyente, tengo problemas de columna, tengo hernia discal, tengo mucho dolor en mi cadera y piernas, ¿ok? Acuérdense, si hay una hernia discal, quiere decir que el disco quizás se ha salido, pero no quizá, se ha salido, pero tiene muchos niveles de posibilidad de qué tanto está comprimiendo un nervio y pues qué tantos síntomas podemos tener. Esos dolores irradiados a la pierna, a la pelvis, pueden tener mucho que ver no solamente con compresiones nerviosas a nivel de la columna, sino también músculos que muy tensos a nivel de la pelvis estén pudiendo comprimir y trabajar, o generarme esos dolores irradiados. No te fijes en tu diagnóstico, porque tu diagnóstico es la consecuencia de un problema mecánico. Empieza a construir y a depurar el escenario en donde se da tu problema. Hablando de columna lumbar, hay que trabajar a la pelvis, y para trabajar a la pelvis es sumamente importante que trabajes tu cadera. Busca ejercicios de cadera en gente sana y hazlos, porque eso va a empezar a trabajar o a generar, o más bien a generarte bienestar. Ahora, si ustedes tienen un problema ya diagnosticado, imagínense cuánto tiempo se tardó el cuerpo en generar ese problema. Entonces, no pierdan la paciencia. No son, de verdad, estos trabajos y estos entrenamientos propioceptivos no son para una respuesta de la noche a la mañana, no. Si tienes suerte puede ser que suceda, pero tienes que pensar que necesita tu cuerpo tiempo para realmente depurar y cambiar el escenario que poquito a poquito te llevó a tu problema. Y si eres constante, si tienes conciencia y experimentas el ejercicio, estoy segura que vas a tener cambios, ¿ok? Entonces, yo las invito a que no vean sus dolores como el problema, sino véanlo como la consecuencia del problema, y es la causa lo que tienes que trabajar, ¿ok? Muy bien. Vamos a otra, dolor de piernas. Hilda Carmen bendice. Hago caminata diaria de 1 hora. Estoy sintiendo mucho dolor en las piernas. ¿Será porque no hago suficiente ejercicio de estiramiento cuando finalizo? Pues aquí yo te diría, no busquemos un culpable, ¿eh? Más bien es pensar en que el cuerpo de alguna manera lo utilizamos vestido con nuestras tensiones. Y esas tensiones pueden generarnos ciertos dolores, que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la caminata, porque si fuese así, entonces a toda la gente que caminara le dolería algo, ¿ok? Entonces más bien pensemos en nuestras tensiones que se van instaurando y que lo que necesitamos es ayudarlas a que se equilibren, a que se balanceen entre las cadenas musculares y que nuestros excesos de tensión realmente se vayan disipando. ¿Qué te recomiendo? Sí te recomiendo estirar, por supuesto que sí, pero miren, si tú caminas 1 hora y haces estiramiento 5 minutos, como que no está balanceado. Uno necesita dedicarle tiempo al estiramiento todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, pero como conciso, como pensando en que voy a estirar y me voy a quedar media hora haciendo estiramientos a los tiempos correctos. Acuérdense, un estiramiento no va a tener un efecto si lo mantienes menos de 20 segundos. No va a tener un efecto. Entonces tienen que contar tranquilas, 1001, 1002, 1003, respirar profundo y dar permiso a que tu cuerpo responda al estímulo. 20 segundos es bien poquitito, ¿eh? Así que yo les recomiendo 30 segundos mínimo, dejar un estiramiento para que veas un cambio. Y también te recomiendo que te hidrates, porque los tejidos miofaciales, músculos y fascias trabajando juntos, necesitan de mucha hidratación, de mucha agua en ellos para poder funcionar bien. Así que añade agua para ver qué tal te va. Muy bien. Vamos a la siguiente. Pilar, hola, mi hija tuvo reemplazo de cadera, pero no quedó bien. Ya tuvo 2 operaciones y le dijo el doctor que le va a hacer la tercera. Desde que la operaron ella no ha podido caminar bien y ha estado tomando muchas medicinas para el dolor. Y ella siempre está contracturada de todo el cuerpo, como que siempre los nervios se le hacen nudos. ¿Qué puedo hacer? Gracias. La otra operación la tiene el 20 de diciembre. Híjoles. ¿Sabes qué, Pilar? Me encantaría conocer un poquito más del caso de tu hija, porque ¿por qué le decidieron poner una prótesis? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Qué condiciones la llevó a la prótesis? ¿Cómo estaba antes de la prótesis? ¿Qué pasó? Para yo poder ayudarte más en concreto. Y por supuesto, a ella que tiene
tantas cirugías y que no puede caminar bien y que está tan atrapada con sus problemas de dolor, de verdad es que invítala a que participe en el programa Libre y Sin Dolor. Allí podemos hacerle un seguimiento mucho más personal y podemos entender mejor todo lo que está sucediendo, porque en realidad, como les digo, las cirugías normalmente cuando se trata de cuestiones mecánicas están respondiendo y resolviendo las consecuencias del problema. Y por darte un ejemplo, si la cadera tiene que estar en esta posición y la de tu hija por alguna razón se rotó y se impactó arriba, tú pones la prótesis, pero si las tensiones de los músculos siguen impactando y siguen generando esa tensión, entonces va a seguir generando el dolor, ¿ok? Entonces, este es un asunto de verdad atender la causa de los problemas y no las consecuencias. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Estrés y tensión. Cristóbal Gloria, hace una semana tuve mucho estrés por algunos malos entendidos, sentía tanta tensión y dolor en mi cuello y hombros y después de 5 días tuve migraña y al mismo tiempo muchos calambres. ¿Todo esto es en una cadena de nuestros músculos y tendones? Por supuesto que sí, y hay que checar que el cuerpo, acuérdense, se expresa más la víctima que el victimario. Y hay que ver qué sucedió. Si de entrada lo que ocasionó todo esto fue un estrés emocional, pues imagínate el cuerpo, a ver, vamos a decir, si algo me agrede, yo me voy a contraer de esta forma y puede el hombro elevarse, apretarse la mandíbula, doler la cabeza a nivel de la sien, o sea, pueden pasar muchas cosas. Pero si algo me agrede a nivel más emocional, más afectivo, que tiene que ver con mi base, con mi raíz, vamos a decir, mi familia, mi madre, mi hijo, a lo mejor mi forma de reaccionar va a ser activando tensiones que me lleven a estas posiciones. Y entonces yo pueda tener reflujo, dolores de estómago, inflamación, problemas para ir al baño, dolor en la pelvis, o sea, millones de cosas. Tienes toda la razón, nuestras cadenas musculares son los escenarios para todos nuestros problemas y cada una de ellas va a generar un terreno predispuesto para miles de condiciones, de patologías, de dolores y de situaciones que finalmente van a tener reverso si nosotros trabajamos la verdadera causa, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué ahora tenemos. Tenemos una preguntita más. Alvis Castro, tengo desgaste en los huesos de las caderas y las rodillas, me dan calambres a veces, no me puedo estirar, soy diabética, mantengo tratamiento. Mira, siendo diabética, mi querida Alvis, a ti te recomendaría muchísimo que tomaras mucha agüita, o sea, que te hidrates bien, ¿no? Porque no se trata de tomar mucha agua a lo loco, ¿no? Que te hidrates bien y que hagas ejercicios de liberación miofacial. ¿Eso qué quiere decir? Ejercicios en donde yo presiono ligeramente sobre de mi piel, pero profundo, sostenido, para poder ayudarle al tejido blando, a las fascias a soltarse, porque ellas son las responsables de llevar nutrientes al tejido y de propiciar una irrigación. Entonces, teniendo tu diabetes, es muy importante que nuestras fascias se mantengan correctamente trabajando para que no tenga problemas de úlceras, para que no tenga problemas de nada. Entonces, buena hidratación, estiramientos muy importantes y trabajo de liberación miofacial con rodillos. Puedes con tu mano hacer esto, puedes con un rodillo pasarlo por la pierna, con cierta presión. No puede ser una sobadita, tiene que ser con presión para que tú puedas realmente generar una respuesta de tus fascias profundas. Si lo hago así como sobadita, no voy a tocar a mi fascia profunda y no la voy a liberar. Entonces creo que eso nos convendría mucho. También podríamos hacer una sesión de eso. Así que miren, hoy para cerrar la clase me encanta y les agradezco todas sus preguntas. Gracias, hoy estuvieron muy activas. Me encanta que empiecen a tomar este ánimo de estar interactuando, de generar una verdadera, puede decir no un monólogo, sino una charla entre ustedes y yo, en donde podamos visualizar nuestro bienestar desde esta perspectiva global, en donde trabajemos la verdadera causa y solucionemos nuestros problemas comprometiéndonos en esa posibilidad que tenemos de estar mejor. Hay muchas cosas que hacer, además de contestar preguntas. La semana que entra vamos a hablar de la articulación temporomandibular, prometido, con eso vamos a empezar. Pero también quisiera decirles que
todo lo que yo les recomiendo a una o a otra, sin importar si ustedes tienen ese problema, es bueno para todas, porque no estoy trabajando una solución para el problema. O sea, por ejemplo, tengo una hernia de disco y me voy a operar. No, eso es como para eso. No, estoy ayudándole a mi cuerpo a trabajar un escenario de que no le dé cabida al problema. Entonces, por ejemplo, la recomendación de mover caderas es para todas, tengas dolor de columna o no lo tengas. La idea de que visualicen cómo somatizamos es para todas. La idea de los rodillos y el trabajo miofascial es para todas, aunque tenga que ver más con el caso que estamos trabajando, ¿ok? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan bonita semana y las invito siempre al programa Libre y Sin Dolor. Ahí estoy trabajando por su bienestar, de la mano de ustedes. Y pues bueno, me encantaría si alguna se interesa. Y pues yo soy Gente Sana y ustedes, nos vemos la próxima, que estén muy bien, que tengan bonita semana. Chao.